Procedemos a continuación a explicar los análisis generados una vez introducida la información primaria. Volvemos de nuevo, como estamos haciendo a lo largo de toda la explicación del análisis de viabilidad económico-financiero, al paralelismo que estamos realizando entre el análisis clínico, que todos podemos conocer por haberlo realizado en nuestras propias carnes, y por otra parte lo que sería el análisis de viabilidad económica y financiera de una empresa que se está creando. Resulta que una vez que habíamos conseguido la información primaria, sangre, orina, saliva, generamos automáticamente unos análisis que nos dicen glucosa, colesterol, tiroides, hematíes, en definitiva una serie de parámetros que nos indican si nuestra salud está de algún modo resentida, si todos los parámetros están normales o no están normales. En este caso, lógicamente, no vamos a hablar de glucosa, de colesterol, sino que vamos a hablar de una serie de análisis que también se generan automáticamente y que sobre todo lo importante es comprender su cálculo, más que conocerlo de memoria, y por otra parte saber qué significado tienen. Porque si comprendemos su cálculo, comprenderemos también qué variables son las que influyen en que un proyecto sea viable económica y financieramente o no sea viable económica y financieramente. En ese sentido, como siempre, lo más importante es realizar un esquema. Realizar un esquema en el cual observemos las diferencias que existen entre los distintos análisis y sobre todo determinemos de una manera clara y certera cuál es su objetivo, si es un análisis definitivo o no resulta un análisis definitivo. Un análisis resulta definitivo cuando es condición necesaria y suficiente de viabilidad del proyecto. Un análisis no es definitivo cuando es, por ejemplo, una condición necesaria pero no suficiente, y tampoco es definitivo cuando ni siquiera nos dice si un proyecto es viable en alguna de sus vertientes o no es viable. Por lo tanto, el análisis económico estático sería uno de ellos, el análisis económico dinámico sería otro, el análisis financiero, el análisis del punto muerto. Empezamos por el análisis económico estático. Existen dos tipos de análisis económico desde el punto de vista del análisis de viabilidad económica y financiera, el análisis económico estático y el análisis económico dinámico. Lo primero de todo es qué significa, centrado ya en el análisis económico estático o aproximado, qué significa análisis económico. Pues el objetivo del análisis económico es saber si el proyecto es rentable o no es rentable. En este caso hablamos de análisis económico estático. Por lo tanto, ya sabemos qué quiere decir económico. Estático quiere decir que este análisis económico no considera el distinto valor que a lo largo del tiempo tiene el dinero. Por lo tanto, considera que trata del mismo modo 100 euros obtenidos en el momento 1 que 100 euros obtenidos en el momento 4. Por lo tanto, va a ser una cuestión de la cual adolezca este análisis y va a ser una cuestión que le hace que sea un análisis aproximado. Por otra parte, ¿qué instrumento utiliza? ¿Cuál sería la variable que utiliza? Pues en este caso, los resultados o pérdidas y ganancias previsionales. Es decir, estamos hablando de una cuenta de resultados que estamos proyectando. ¿Y qué mide? Las ganancias o pérdidas previstas año a año. Por lo tanto, ya sabemos que estamos hablando de que queremos medir la rentabilidad, que lo hacemos no considerando el distinto valor que tiene el dinero a lo largo del tiempo, lo cual va a ser, pues lógicamente, una deficiencia de este análisis, y que el instrumento que vamos a emplear son el resultado o la cuenta de pérdida y ganancias previsionales, que son dos formas de llamarle sinónimas. Por lo tanto, no vemos la ganancia en todo el horizonte temporal, sino que observamos la ganancia año a año. ¿Carácter concluyente? No es concluyente ni siquiera para decir que un proyecto es viable económicamente. La utilidad fundamental que tiene el análisis económico estático es que, como está realizado según el principio del devengo, que es ingresos menos gastos, resulta que plantea en todo momento el sistema por el cual se cobran los impuestos en este país. Y en este país los impuestos se cobran por diferencia entre ingresos menos gastos. Los aspectos técnicos del análisis económico estático tendrían que ver con, en primer lugar, el principio de devengo. Y el principio de devengo es la diferencia que existe entre ingresos y gastos. La dificultad que tiene muchas veces el alumnado o alguien que sea neófito, o a veces por desgracia tampoco no neófito en la materia, es no saber distinguir entre ingresos y cobros y entre gastos y pagos. No es lo mismo hablar de ingresos que hablar de cobros.
Un ingreso es un derecho de cobro adquirido. Yo, por ejemplo, desarrollo un servicio y planteo una factura a la entidad cliente o a mi cliente final. Hasta el momento en el cual yo no cobre vía banco, vía pago en efectivo, cobro en efectivo, perdón, no cobre esa factura, yo estoy hablando de un ingreso, todavía no estoy hablando de un pago. El ingreso habitualmente es previo a ¿qué? Es previo a un pago. Por lo tanto, aquí estamos hablando de ingresos. En ocasiones, además, también se producen ingresos que no son ni siquiera el derecho de un cobro posterior, sino que es un sistema contable en el cual estamos imputando un cobro muy importante que se produjo en un momento y que según la contabilidad nos obligan a traspasar los resultados del ejercicio. Quiero decir, yo tengo una subvención de capital, una gran ayuda, y que según la contabilidad, según los principios contables y según la normativa fiscal, me obligan a imputarlo a los resultados de mi empresa en un número de años determinado, porque está demostrando una mayor capacidad económica. Esa es la partida subvención traspasada a resultados del ejercicio. Aquí no estamos trabajando con la subvención de capital porque hay una norma fundamental en análisis de viabilidad, que es el hecho de demostrar que un proyecto es viable sin subvenciones, y en ese sentido no nos va a afectar, pero es conveniente conocer qué diferencia existe, qué dos tipos de ingresos hay. Como ejemplo, volvemos una venta que hemos realizado y que aún no hemos cobrado, y si la cobramos en efectivo, pues ha coincidido el momento del ingreso y el momento del cobro. Y por otra parte nos encontramos con el gasto. ¿Qué es el gasto? Pues el gasto, igual que el ingreso, es un derecho de cobro adquirido. El gasto es un compromiso de pago adquirido. Yo llego con un proveedor a un acuerdo por el cual le pago 60 días, yo he recibido en un momento la factura una vez que ese proveedor me ha entregado una mercancía, una mercadería, unas materias primas o cualquier elemento o accesorio, y en ese sentido estoy incurriendo en este momento en un gasto que dentro de 30 días será un pago determinado. Del mismo modo que existen ingresos muy notables que obliga a la fiscalidad y la contabilidad a traspasar los resultados del ejercicio, existen inversiones muy importantes como son las construcciones, como son los elementos de transporte, como son las instalaciones técnicas, las maquinarias, ya lo vimos cuando observamos el plan de inversión, que obligan a una amortización que indique por una parte lo que es la depreciación, o que indique la depreciación, bien sea física, funcional, de ese bien en concreto. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estamos haciendo es que aquel gran coste de inversión, aquel gran gasto, lo estamos imputando a nuestra cuenta de resultados, no en aquel momento de una vez, en el momento cero, en el momento inicial, sino que la contabilidad y la fiscalidad nos obliga a imputarlo en años posteriores. De este modo, creo que se puede resolver esas dificultades de saber diferenciar entre un ingreso y gasto. Hay gastos que fueron un pago inicialmente, como es el caso de la amortización. Hay ingresos que fueron un gran cobro en un principio, como el caso de la subvención de capital, y que por cuestiones de fiscalidad y contabilidad nos obligan a repartir a lo largo de los años, diferir a lo largo de los años, lo que sería su imputación a la cuenta de resultados. Y por otra parte existen ingresos que supondrán un cobro en el paralelo al ingreso, en el sentido de que estemos hablando de facturas que se cobren al contado, y por otra parte existen otros ingresos que habrá que aplazarlos. Diferenciamos momentos de ingreso y de cobro. Y en el caso del gasto, ocurre que diferenciamos gastos con pagos. Aquí vamos, desde el punto de vista de análisis de viabilidad, se llega a una convención, y es que se consideran todos, es muy importante, tomen nota, se consideran todos los ingresos y todos los gastos, todos los cobros y todos los pagos, cuando hablemos de tesorería, anuales y pospagables, a pesar de que todos sabemos que normalmente no todo se cobra al final del año, pero se llega a una convención para poder realizar los distintos cálculos mercantiles, cálculos financieros. En definitiva, es un aspecto técnico que es fundamental para comprender qué diferencia existe, por ejemplo, entre la cuenta de resultados y la cuenta de tesorería. Por lo tanto, principio de devengo, cuenta de resultados. Ingresos menos gastos, no cobro menos pago. ¿Cómo se calcula esa cuenta de resultados previsional? Pues aquí vamos a observar cómo, y utilizamos en este caso el color verde y utilizamos el color rojo. Con color verde utilizaremos lo que son ingresos y con color rojo utilizaremos lo que son gastos, y por otra parte cada vez que aparezca un cuadrado
no estaremos hablando de un cálculo intermedio que indicaremos cómo se ha calculado. Vuelvo a insistir en que la filosofía de esta metodología es comprender qué significa el análisis, comprender también cómo se obtiene, comprender cómo influyen las variables, pero en ningún caso es memorizar dichos cálculos, porque a través de una hoja de cálculo como Navier o a través de programas como el caso de Crear o el antiguo proyecto Funambula se puede conseguir de manera automática. Pero eso es muy importante comprenderlo. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la cuenta de resultados? Ventas. ¿De dónde vendrían las ventas? Las ventas, que son un ingreso y un gasto. Un gasto, pues son un ingreso. Suponen, lógicamente, una suma a lo que sería la cuenta de resultados. Y, lógicamente, estaríamos hablando del color verde que nos indica, insisto, nos indica un ingreso. ¿De dónde obtenemos las ventas? Recuerdo que los obtenemos de los datos de explotación, recuerdo, aquella sangre de la que hablábamos, y dentro de los datos de explotación existían distintas líneas. La suma de las ventas de todas esas líneas de explotación nos dan las ventas totales que las tenemos calculado automáticamente. Los costes variables, 3/4 de lo mismo. Recordamos que los costes variables son aquellos que están en función del volumen de facturación, por lo tanto se planteaban como porcentaje de las ventas, y en este caso lo que conseguimos son sumas de los costes variables de cada línea de explotación. También, lógicamente, datos de explotación vía línea. Margen bruto, denominamos margen bruto a un cálculo intermedio, que se utiliza desde el punto de vista técnico pues para analizar la diferencia que existe entre las ventas y los costes variables. Por ejemplo, hay proyectos que son muy interesantes desde el punto de vista que tienen un buen margen bruto, pero están sobredimensionados en costes fijos y sus costes fijos son excesivamente altos. Lógicamente, hemos deducido los costes variables, también tendremos que deducir los costes fijos operativos. Recuerdo que los costes fijos operativos se obtenían en los datos de la explotación, sueldo y salario, alquileres, tasas, precios públicos, servicios exteriores, suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro gasto que denominamos amortizaciones, y ese gasto que denominamos amortizaciones se obtenía por el hecho de que aquel gran coste de inversión que tenemos al inicio, como son las construcciones, las instalaciones técnicas, la maquinaria, etcétera, etcétera, es necesario diferirlo a lo largo de los años según la normativa contable y la normativa fiscal, lo hemos comentado con anterioridad. Pues las amortizaciones, lógicamente, se obtienen gracias a los datos que introdujimos en su momento, introducimos lo que fue el plan de inversión. Lo mismo ocurre con aquellos gastos iniciales que se llamaban antiguos activos ficticios y que a día de hoy, si bien no son amortizables, sí consideramos como plan de inversión porque hay que plantearlo en el momento cero. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados se imputan como un gasto en el primer año, solo el primer año, y aparecían en el plan de inversión. Y el mismo comportamiento es de seguridad. Si hacemos una compra de materias primas, una compra de mercadería, se considera un gasto en el primer año. Por lo tanto, aparecía en el plan de inversión dentro de lo que llamábamos fondo de maniobra necesario y solo el primer año. Hablábamos de aquel actos de seguridad, de mercadería, de materias primas, de repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en todo momento es decir, hay un dato que aparece de manera automática, pero no aparece por ciencia infusa, sino que aparece porque nosotros lo habíamos introducido en la información primaria, en aquellas hojas de cálculo que nosotros podíamos manipular. Por otra parte, nosotros conseguimos hasta ese momento el beneficio antes de intereses e impuestos, que se atiende a dos notaciones, una que en español, beneficio antes de intereses y tasas, y otro, impuestos, y otro que considera TAS, que considera la palabra impuestos, que es para diferenciar las dosis, byte. La notación, atendiendo al manual que se haya utilizado o atendiendo a la fuente, puede utilizarse tanto una como otra. Pues vamos a hacer una cuestión de deducción lógica. Si hay un ingreso que es 3, aparecerá sumando, y el resto aparecerán como sustraendos. Quiero decir, aparecerán, el 3 era el margen bruto, perdón, no eran las ventas, era el margen bruto, y al margen bruto hay que restarle los costes fijos operativos, las amortizaciones, los gastos iniciales no amortizables y el stock de seguridad no amortizable. Con ello obtenemos lo que sería el beneficio antes de intereses e impuestos. Después tenemos otro gasto, que son los intereses. Recordamos que nosotros incluimos en el plan de financiación el préstamo, el tipo de interés y, además del tipo de interés, el plazo de devolución. En este caso estamos utilizando en la simulación, lo estamos haciendo considerando pagos anuales. En este caso puede ser 10 años, imaginen, al 7%. En función de eso se calculan los intereses y se calcula la devolución de qué, la devolución del préstamo.
El sistema que utiliza la aplicación Anavia es un sistema que, por ser el más generalizado, que es el sistema francés. Observarán cómo los intereses pagamos más intereses al principio y pagamos menos intereses conforme pasan los años. Igual que la devolución de los préstamos, es menor al principio y es mayor conforme pasan los años. Por otra parte, nos encontramos también con lo que serían beneficios antes de impuestos que sería la diferencia, ya no decimos antes de intereses, porque aquí lo que hemos quitado es al 8, al beneficio antes de intereses e impuestos, le hemos restado los intereses. Por otra parte, hay un cálculo de impuestos y ese cálculo de impuestos se calculará, lógicamente, una vez que hayamos considerado también las bases imponibles negativas. ¿Qué son las bases imponibles negativas? Si, por ejemplo, el primer año tenemos una base imponible negativa, la contabilidad nos permite compensar bases imponibles negativas de años pasados, que es decir, si he demostrado que he perdido capacidad económica, si tengo beneficios en los años siguientes, nos permite la normativa contable y la normativa fiscal, nos permite obtener lo que sería una minoración de esa base imponible. Por ejemplo, si en el primer año yo tengo una base imponible negativa de 8.000 euros, esa base imponible negativa de 8.000 euros, si tengo bases imponibles positivas de años siguientes, puedo compensarla. De tal manera que ese perjuicio económico que tengo el primer año puedo verlo reflejado en la base imponible, que me sirve para demostrar que como allí había perdido esos 9.000 euros, en los años siguientes resulta que podré compensar las bases imponibles. Se llaman bases imponibles porque son las bases de los impuestos. Por lo tanto, estas correcciones las hace automáticamente el sistema, bien Anavia, bien Proyecto Crear, bien, por otra parte, también lo que tiene que ver con Proyecto Funámbulo, que fue la aplicación primogénita, y en ese sentido el planteamiento es compensar, de ahí que tengamos, a partir del segundo año, nosotros nos encontramos en la base imponible, aparecerían como bases imponibles negativas que compensan con las bases imponibles negativas que yo tengo. Que decir, si yo tengo 8 menos 9, que es el beneficio, el 10, y resulta que ese beneficio es positivo, si es positivo podré compensarlo con bases imponibles negativas. Si todas las bases imponibles son positivas, nunca voy a encontrarme. De todas maneras, lo veremos claramente en la hoja de cálculo. Es una corrección de naturaleza fiscal para corregir pérdidas de un año e imputarlas o minorar, lo que serían las bases imponibles de años posteriores. En ese sentido, los impuestos, ya tenemos la base de cálculo de impuestos, que sería el 12, y sería la diferencia que existe entre ¿qué? La diferencia que existe entre el beneficio antes de impuestos, el BAI o VAT, y que sería 8 menos 9 o 10, la diferencia entre 10 y 11, si existen bases. La base de cálculo de los impuestos, que es la definitiva, resulta que nos permitirá ser base para calcular los impuestos directos. Si la base es negativa, los impuestos directos van a ser cero. Si la base es cero, los impuestos directos van a ser cero. Si la base es positiva, los impuestos directos serán la consecuencia de multiplicar el tipo impositivo medio por 10, que sería en este caso, por 12, que sería en este caso habría que corregirlo, sería por 12, que sería en este caso la base de cálculo de los impuestos. Recuerdo que es una base corregida precisamente con esas bases imponibles negativas anteriores. Y, por otra parte, una vez que tenemos los impuestos directos son un gasto. Si hemos visto todos estos cálculos que aparecen aquí, igual que ocurre, por ejemplo, son cálculos que se han realizado para ajustar la base imponible en función de bases imponibles negativas de años anteriores. Quizás sea una complejidad que se ha introducido, pero el hecho de que el sistema lo realice automáticamente pues nos lleva a que no nos supongan ninguna preocupación técnica. Recuerdo, esas bases imponibles negativas son intentar imputar los resultados negativos que he tenido en años anteriores en un momento posterior que tenga beneficios. Verdaderamente son las sociedades, las personas jurídicas que normalmente tienen facultad para poder hacerlo, pero aquí se está introduciendo en un proceso de simulación y no supone ningún tipo de perjuicio desde el punto de vista de la garantía del análisis. Y por otra parte, una vez que ya tengo los impuestos directos, si yo tenía beneficio antes de impuestos, que era 10, tengo los impuestos, que sería 13, pues lógicamente, una vez que he calculado los impuestos,
14, que sería beneficio neto, es la diferencia entre ¿qué? Entre el beneficio antes de impuestos, 10, y lo que sería los impuestos directos. Y de ese modo habré obtenido el beneficio neto del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5 y del año 6. Recuerdo, es normal encontrarnos con empresas que tengan pérdidas en los primeros años. Y eso no quiere decir que esa empresa no sea viable económicamente. Porque ni siquiera la cuenta de resultados nos permite, indicar si un proyecto es viable económicamente. Por eso le llamamos análisis económico aproximado. Sigo subrayando algunas cuestiones. ¿Cuál es la utilidad fundamental de la cuenta de resultados? ¿Cómo en el sistema fiscal español se computan las bases imponibles como ingresos menos gastos según el principio de devengo? Nos va a permitir calcular unos impuestos directos que después aplicaremos, por ejemplo, como un pago previsto en la cuenta de tesorería previsional, pero ya hablaremos del análisis financiero. Concluyendo, una cuenta de resultados previsional, un análisis económico estático que nos mide una rentabilidad año a año, se llama estático porque no considera el distinto valor a lo largo del tiempo y no tiene un carácter concluyente ni siquiera para decir que el proyecto es viable económicamente. Por lo tanto, no hemos alcanzado ni siquiera el objetivo de saber si el proyecto es viable económicamente.